Ok, jóvenes, no sé si tienen preguntas en relación al trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Bien, parece que no. Ok, vamos a El hablar. estrés postraumático te puede dejar con un... Doctor, perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, dígame. El estrés postraumático te puede dejar con un miedo permanente o simplemente, o sea, es curable, pero con más de 29 días. Trastorno de estrés agudo, menos de 29 días. Trastorno de estrés postraumático es Sí, más de 29 días y puede durar ahí tentativamente unos 6 meses si se recibe tratamiento adecuado. es que me preguntaba por una situación que pasó con un familiar. Tuvo un accidente automovilístico y desde esa vez le tiene, por ejemplo, miedo a la curva donde se accidentó y nunca fue capaz de volver, por ejemplo, a dormirse en un viaje largo, independientemente si son 14, 20 horas. O sea, por mucho sueño que tenga, no se puede dormir porque tiene miedo. Entonces, por ahí va mi pregunta. Si cuenta como estrés postraumático o no. Pues probablemente sí cuenta como estrés postraumático, probablemente sí cuenta como estrés postraumático y lamentablemente probablemente no recibió tratamiento adecuado en el momento justo, pues, porque entre más rápido reciba tratamiento este paciente, mucho más fácil le va a hacer salir de esto. Pero cuando se evita o no se accede al tratamiento adecuado en esos primeros días, en esos primeros días de tratamiento, entonces el paciente, lastimosamente, va a llevar a una cronicidad. Incluso se habla de una transformación de personalidad. Hay personas que nunca volvieron a conducir, que nunca se volvieron a atrever a conducir, que después de haber sido alegres, optimistas, jugadores, nunca volvieron a ser igual después de eso. Se volvieron aislados, apartados, tristes, desanimados, poco interactúan con la sociedad y se volvieron alcohólicos o consumidores de drogas. Esto lo vemos en sobrevivientes de guerras, ¿verdad? Esto se da bastante y ahí fue donde se empezó a descubrir este trastorno, pues, con los veteranos de guerra. Entonces ahí, Okay. Gracias. el tratamiento. Muy bien, gracias, Fernando. Los inhibidores selectivos de la recaptura, pues les voy a decir que son relativamente nuevos en comparación a otros medicamentos. Aparecieron allá por la década de los 80. El primer fármaco que se descubrió de esta familia es la fluoxetina, que apareció ya por 1988 y que fue aprobada por la FDA para el manejo de síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Bien. Los IRS son los más utilizados debido a que son aprobados por la FDA para tratar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. La ventaja que tienen estos que son de semivida amplia, pueden utilizarse una vez al día, tienen un amplio margen de utilidad en cuestión de la edad. Se pueden, algunos de los antidepresivos IRS se pueden utilizar en edades tan tempranas como los 5, 6, 7 años y pueden prolongarse su uso hasta 100 años de edad. Los IRS tienen pocas interacciones con medicamentos para enfermedades médicas no psiquiátricas. Hay menos riesgo de intoxicación por sobredosis, no van a llevar a la muerte. Y dentro de los IRS tenemos medicamentos muy estudiados como la fluoxetina, que es como es el primero, es el más estudiado. Pero también tenemos medicamentos que son muy selectivos en cuanto a neurotransmisores y estamos hablando del escitalopram y el citalopram. Son más tolerados, tienen menos efectos adversos que los antidepresivos tricíclicos. Los efectos adversos más importantes de estos antidepresivos sería la disfunción sexual y el aumento de peso.
Y lastimosamente con esta disfunción sexual, pues tenemos la desventaja que se puede presentar hasta en un 80% de los pacientes y que esta disfunción sexual va a durar dure todo el tratamiento. Y este sí es un motivo por el cual los pacientes jóvenes con vida sexual activa, pues dejan de utilizar el medicamento. Al inicio, con fluoxetina se puede bajar de peso, pero después de las 9 semanas se pueden aumentar de peso. 9, 12 semanas pueden aumentar de peso hasta 9 kilogramos. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones aprobadas por la FDA es la depresión unipolar. No se recomienda el uso de IRS para atender depresión bipolar por el riesgo de manía. El parto y el porperio, pues vamos a ver aquí. No es bueno de que una mujer con antecedentes psiquiátricos esté depresiva durante el embarazo o durante el posparto. Entonces, el médico psiquiatra tiene que valorar riesgo-beneficio y decidir que es preferible estar atendiendo a esta mujer con tratamiento farmacológico o dejarla en la evolución natural de la depresión. Entonces puede ser que es preferible tener a esta paciente con tratamiento. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Que el uso de IRS, principalmente la fluoxetina o la sertralina durante el embarazo, no lleva a un aumento de riesgo de malformaciones intraútero en el niño. No hay mayor riesgo de labio leporino, de malformaciones del tubo neural. Tampoco hay mayor riesgo de déficit cognitivos o de inteligencia en niños que fueron expuestos intraútero a este tipo de antidepresivos. El desarrollo psicomotor y el nivel de inteligencia va a ser igual que aquellos que no estuvieron expuestos en edad escolar. Entonces, no va a haber como dificultades en el aprendizaje en niños que fueron expuestos a IRS mientras las mamás estaban embarazadas. ¿Se pueden utilizar en niños y adolescentes? Sí se pueden utilizar, principalmente la sertralina, principalmente la fluoxetina. El único IRS que está contraindicado para utilizar en niños y adolescentes es la paroxetina, que al inicio de que se comercializó esta molécula se vio que había mayor riesgo de desarrollo de riesgo suicida. Esto no se comprobó en estudios posteriores, pero el laboratorio Glaxo, que fue el que descubrió la molécula, la comercializó por primera vez, pues lamentablemente estos no se arriesgan y entonces ponen esa contraindicación. En ancianos, medicamentos como la sertralina, como el escitalopram son bastante tolerados y pueden manejarlo muy bien estos pacientes y no hay interacciones con los medicamentos para la presión, para la diabetes y es más, se utiliza bastante en pacientes postinfartados, post-evento cerebrovascular para reducir el riesgo de depresión. Tratamiento de depresión en comorbilidad con enfermedades médicas. Estos medicamentos son de primera elección y podría atreverme a decir que devuelve la esperanza a los pacientes y ayuda a tener una mejor expectativa en cuanto al tratamiento de sus enfermedades de base. Trastornos de ansiedad, TOC. Se necesitan dosis más altas que para el manejo de otros trastornos de ansiedad y de depresión. Trastorno de pánico se beneficia, fobia social, trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizada. Riesgo suicida. Se recomienda para los psiquiatras y para los médicos. Yo les diría a los médicos de atención primaria que no manejen pacientes con ideación suicida, pero los médicos psiquiatras damos tratamiento solamente para una semana en estos pacientes para evitarle la tentación al paciente. Pero también sabemos que dosis altas de IRS no van a provocarle la muerte al paciente. En cambio, con antidepresivos como los tricíclicos sí podrían llevar a la muerte. Pacientes con bulimia nerviosa, la fluoxetina puede ser de bastante utilidad en estos pacientes. Anorexia nerviosa también se puede ver beneficiado. Trastorno disfórico premenstrual, la utilización de fluoxetina o de sertralina podría ayudarle a estos pacientes
mujeres a disminuir la irritabilidad, los cambios de humor, la disforia. Indicaciones que no son aprobadas por la FDA, pero que se han visto beneficiosos. Los IRS, principalmente la fluoxetina, podría prolongar el tiempo de eyaculación en los pacientes, entonces podría ser beneficioso en pacientes con eyaculación precoz. Pero doctor, usted dice que uno de los efectos adversos es la disfunción eréctil. Pues sí, tendría que haberse ganado la lotería este señor para tener eyaculación precoz y para disfunción sexual o disminución del deseo. Las parafilias y los pacientes con autismo también ayudan a controlar los pensamientos obsesivos relacionados con este tipo de conductas. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Las indicaciones que les mencioné yo aplican tanto para los IRS como para los antidepresivos tricíclicos que vamos a ver en la siguiente clase el miércoles. Bien. Precauciones y reacciones adversas. Disfunción sexual hasta un 80% de los pacientes y lastimosamente esta disfunción sexual no va a disminuir durante el uso del tratamiento de este paciente. Es una de las primeras causas de abandono de tratamiento en personas jóvenes. Esta disfunción sexual podría estar relacionada con prolongación del tiempo de eyaculación, con disminución del deseo sexual, con anorgasmia, tanto en hombres como en mujeres. Entonces van perdiendo el desinterés en esta área. Efectos adversos digestivos, principalmente náuseas, vómitos, evacuaciones diarreicas, evacuaciones pastosas. El que más molestias gastrointestinales podría provocar podría ser la sertralina. Muestra más molestias de cuadros diarreicos por el uso de sertralina. El que puede provocar estreñimiento podría ser la paroxetina, que tiene mayor efecto anticolinérgico. Cefaleas, hasta un 21% de los pacientes podrían quejarse de cefaleas, pero de hecho, estos medicamentos se utilizan para el tratamiento preventivo de migraña. Efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ansiedad. De ahí la importancia de la utilización conjunta en las primeras semanas de tratamiento con estos medicamentos de benzodiazepinas porque disminuyen el efecto de la ansiedad provocada por los IRS. Insomnio, es preferible utilizarlo por la mañana porque algunos como la sertralina y la fluoxetina son activadores. Entonces, si se la toman en la mañana puede llenarlos de energía al paciente y en la noche no puede interferir con el sueño. Embotamiento, esto es como aplanamiento y si me permiten decirles la mala palabra, espero no se ofendan, una madre de una amiga mía que le dieron fluoxetina mencionaba que esa pastilla era la valeverguina, porque no importaba lo que le podían estar diciendo, ella no lloraba, ni se ponía triste, ni se ponía alegre, era un aplanamiento. Y los bostezos, que no significa que tenga sueño el paciente, sino por un efecto a nivel central del hipotálamo, del centro regulador. Síntomas extrapiramidales son raros, son extraños, pero se podrían dar principalmente con la fluoxetina. Efectos anticolinérgicos como estreñimiento, como retención urinaria, como agravamiento de un glaucoma de ángulo estrecho, de ángulo agudo, se podría ver principalmente con el uso de paroxetina. Efectos hemáticos son bien raros, pero se podría dar una alteración en la agregación plaquetaria. Podría provocar leve hiponatremia y podría provocar hipoglicemia. Entonces, en pacientes diabéticos con hipoglicemiantes orales, se tendría que modificar la dosis y se tendría que estar monitorizando la dosis, la glucosa en estos pacientes. Reacciones endocrinas y alérgicas es bastante raro que podrían presentar rash. Síndrome serotoninérgico es otra tarea que les dejo. Se podría dar en combinación con IRS y tricíclicos o combinación de IMAOs, que poco a poco se está dejando de utilizar este tipo de antidepresivos por las restricciones dietéticas, pero podría aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Algunos pacientes se pueden quejar de sudoración por estos medicamentos. Entonces,
pues es un efecto adverso que se podría dar principalmente en la noche. Y hasta aquí, jóvenes, es la clase del día de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios.